La niña que vendía flores escuchó algo que no debía y, sin saberlo, cambió el destino del hombre más poderoso de aquel edificio. Aún recuerdo esa mañana con una claridad que me incomoda. El sol apenas comenzaba a tocar las paredes de vidrio, pero la entrada ya estaba llena de empleados apurados, autos de lujo y guardias fingiendo normalidad. Todo parecía rutinario, casi aburrido, hasta que la vi. Era pequeña, no tendría más de 7 años. Llevaba un vestido verde, desgastado y un pequeño ramo de flores que apretaba contra el pecho como si fuera un tesoro. La había visto antes, caminando silenciosa entre los ejecutivos que jamás notaban su presencia. Pero ese día, algo en ella era distinto. Sus ojos, normalmente tranquilos, estaban atentos a cada movimiento, como si buscara algo que solo ella podía percibir. Mientras yo esperaba mi turno para entrar, noté a 2 guardias del área ejecutiva conversando cerca del estacionamiento. Al principio no les presté atención, hasta que escuché el idioma. Japonés. Nadie hablaba japonés en ese edificio. Nadie excepto un pequeño grupo muy específico, encargado de manejar información delicada. Y fue entonces cuando la niña se detuvo. Se quedó completamente inmóvil, como si una sombra invisible la hubiese tocado. Sus ojos se agrandaron y sus dedos apretaron el ramo con tanta fuerza que algunas flores se rompieron. Yo no entendí nada de lo que los guardias dijeron, pero ella sí. Y lo que escuchó la hizo retroceder un paso, como si el piso hubiera temblado bajo sus pies. La vi respirar hondo, temblar un poco, y luego mirar hacia el auto negro que esperaba en la zona privada. Después miró el ascensor exclusivo, el que solo un hombre utilizaba a esa hora. Un hombre que, sin saberlo, estaba a pocos minutos de subir a ese auto. Y en ese instante entendí que la niña no tenía miedo por ella. Tenía miedo por él. Sin dudar siquiera un segundo, comenzó a correr. El ramo casi se deshizo entre sus manos pequeñas mientras avanzaba entre trajes y portafolios. Su expresión no era la de una niña asustada. Era la de alguien que había entendido un peligro que todos los demás ignorábamos. Al principio nadie reaccionó. Nadie la conocía. Nadie la esperaba. Nadie entendía por qué una niña pobre corría hacia el hombre más intocable de aquel edificio. Pero yo vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Urgencia. Una urgencia que no pertenecía a una niña, sino a alguien que sabía que el tiempo se estaba acabando. Ella corrió directamente hacia él. Y yo sentí, sin razón alguna, que estábamos a punto de presenciar algo que cambiaría todo. La niña llegó hasta él antes de que alguien entendiera lo que estaba pasando. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Ella tiró de la manga del traje del millonario con una urgencia que no combinaba con su tamaño. Él se giró sorprendido. No estaba acostumbrado a que nadie lo tocara, mucho menos una niña desconocida. Pero al ver su rostro, pálido, tenso, decidido, algo en él cambió. No era irritación, era alerta. La niña intentó hablar, pero las palabras no salieron. Entonces levantó el pequeño ramo destruido y señaló hacia el estacionamiento privado, donde el auto negro esperaba con el motor encendido. El millonario siguió la dirección de su dedo, y su expresión se endureció. Parecía haber entendido algo que ninguno de nosotros percibió. Los guardias se tensaron de inmediato. No recibieron órdenes. Simplemente sintieron que algo no estaba bien. La niña dio un paso atrás, respirando rápido, pero ya no parecía asustada. Parecía segura de haber hecho lo correcto. Desde donde yo estaba, pude ver un gesto que jamás imaginé presenciar. El millonario se inclinó hacia ella, acercándose lo suficiente para mirar directo a sus ojos. No era un gesto de superioridad, sino de reconocimiento. Era evidente que a esa niña nadie debía subestimarla. Un guardia recibió una llamada urgente. Su rostro perdió el color. Se acercó al jefe y le susurró algo que solo él escuchó. El millonario cerró los ojos un instante y, al abrirlos, tomó una decisión inmediata. Canceló el viaje, la reunión y toda la agenda de la mañana. La tensión en el ambiente aumentó. Todos sabíamos que algo grave había pasado afuera, pero nadie tenía detalles. Lo único cierto era que la niña lo había entendido antes que cualquiera. Él volvió a mirarla, esta vez con una mezcla de sorpresa y gratitud. Ella bajó la cabeza, tímida, como si no supiera manejar tanta atención. Pero entonces ocurrió algo que dejó a todos en silencio. El millonario se arrodilló para quedar a su altura. Le preguntó su nombre con una voz que nunca habíamos escuchado de él. Ella respondió con un susurro casi imperceptible.
En ese momento un estruendo lejano llegó desde la calle. No fue fuerte, pero sí lo suficiente para que todos entendieran lo mismo. Si él hubiera entrado en ese auto, no estaría allí. El millonario quedó inmóvil, procesando lo ocurrido. La niña con naturalidad tomó su mano. El ramo destrozado cayó al suelo, dejando pétalos esparcidos sobre el mármol. Y fue así como todos vimos al hombre más poderoso de aquel edificio comprender que una niña que vendía flores acababa de salvarle la vida. Después de aquel estruendo lejano, el vestíbulo entero quedó suspendido en un silencio extraño, como si todos intentaran entender qué había pasado sin atreverse a preguntar. El millonario permaneció quieto, aún sosteniendo la mano de la niña. No era un gesto forzado. Parecía que por primera vez en mucho tiempo necesitaba sentir algo real, algo humano. Los guardias comenzaron a moverse con más rapidez, coordinando llamadas, cerrando accesos, revisando cámaras. Pero lo sorprendente fue que él no los escuchaba. Estaba concentrado únicamente en la niña. Había en sus ojos una pregunta silenciosa, algo entre «¿Cómo lo supiste? ¿Y por qué me ayudaste?». Ella, sin embargo, no parecía capaz de explicar nada. Apenas lo miraba con una mezcla de inocencia y timidez. Finalmente él se puso de pie, pero sin soltar la mano de la niña. Era un gesto pequeño, pero transformó la forma en que todos los presentes lo miraban. Ese hombre, que siempre caminaba rodeado de distancia y protocolo, ahora se mostraba humano, vulnerable incluso. Y fue allí donde entendí que lo que había ocurrido no era solo un accidente evitado, sino un encuentro que alteraría el rumbo de los dos. Uno de los jefes de seguridad se acercó para informarle de los detalles preliminares. Él escuchó en silencio, con el rostro serio, pero cada vez que la niña hacía un movimiento pequeño, desviaba la mirada hacia ella, como si necesitara asegurarse de que todavía estaba allí. Cuando el guardia terminó, el millonario simplemente asintió y dijo algo que nadie esperaba. «Quiero hablar con ella. A solas». Hubo un momento de confusión. ¿A solas? Con una niña desconocida. Pero nadie se atrevió a cuestionarlo. Lo condujeron a una sala privada del primer piso, un lugar reservado para reuniones importantes. La niña lo acompañó sin soltar la flor que aún quedaba en su mano. Yo observé desde lejos, como siempre, sin ser parte de nada y, al mismo tiempo, testigo de todo. Vi cómo él abrió la puerta para que ella pasara primero. Vi cómo se inclinó ligeramente para no intimidarla. Y vi, en la expresión de la niña, que ella tampoco entendía por qué estaba allí, pero sentía que debía estar. Dentro de la sala, el ambiente cambió. Ya no había guardias, ni teléfonos sonando, ni pasos apurados. Solo él, la niña y un silencio denso. Él se sentó frente a ella, apoyó los codos sobre las rodillas y le pidió que le contara lo que había escuchado esa mañana. Ella tardó en responder como si buscara permiso en el aire. Pero cuando finalmente habló, lo hizo con la seguridad de quien sabe que la verdad no se guarda. Y yo, desde la distancia, pude ver cómo el rostro del millonario se transformaba a medida que escuchaba. No en miedo, sino en comprensión, como si las piezas de un rompecabezas perdido empezaran a encajar de golpe. Cuando la niña terminó, él respiró hondo, se reclinó en la silla y la miró con una seriedad que no tenía nada de dura. Era un reconocimiento profundo. «Me salvaste la vida», le dijo, «y no lo olvidaré». Ella bajó la mirada, casi avergonzada, y apretó la única flor que quedaba del ramo. Fue entonces cuando él sonrió por primera vez aquella mañana. Una sonrisa leve, discreta, pero tan inesperada que parecía iluminar la sala entera. Lo que ninguno de nosotros sabía era que aquel encuentro, aquel gesto pequeño de una niña pobre, estaba a punto de cambiar mucho más que el destino de un hombre. La reunión terminó, pero el millonario no dejó que la niña saliera de la sala inmediatamente, no para retenerla, ni mucho menos para interrogarla, sino porque algo dentro de él había cambiado. Era evidente, había dejado de moverse como un hombre, rodeado de poder, y comenzó a comportarse como alguien que acababa de comprender lo frágil que podía ser la vida. Le ofreció un vaso de agua, un gesto simple que en él parecía casi extraordinario. La niña lo aceptó con las manos temblorosas. No hablaba mucho. Apenas asentía cuando él hacía alguna pregunta suave, siempre cuidadoso para no presionarla. Era como si se esforzara por no romper algo que llevaba años a punto de quebrarse. Después de unos minutos, él se levantó. Caminó hacia la ventana y observó la ciudad desde lo alto. Yo lo veía desde lejos,
pero fue imposible no notar la grieta emocional que se abría en su postura. Hasta aquel día, ese hombre había vivido tomando decisiones que afectaban a millares de personas, sin que nada realmente lo tocara. Pero ahora parecía distinto. Parecía humano. Finalmente le preguntó a la niña dónde vivía. Ella respondió con una dirección sencilla, una zona humilde que él conocía solo por referencias. No hizo comentarios, pero seus olhos disseram más que cualquier frase. Agradeció nuevamente, con una voz tan sincera que incluso los guardias se quedaron en silencio. Cuando salieron da sala, el ambiente había cambiado. Nadie hablaba, nadie respiraba muy fuerte. Todos entendíamos que algo novo había nacido ali. Ele ordenou que alguém acompanhasse a menina até sua casa. Mas ela, com inesperada firmeza, dijo que preferia volver sola. Tal vez confiaba más en sus propios pasos que en los autos blindados del edificio. Antes de dejarla ir, él se agachó una última vez, sosteniendo entre las manos lo que quedaba de su ramo destruido. Lo observó como si fuera una reliquia, y luego dijo algo que me marcó profundamente. No sé por qué escuchaste lo que escuchaste, pero ojalá alguien te haya escuchado a ti antes. Ella no respondió. Apenas sonrió de un modo tan suave que parecía pedir silencio al mundo. Después, salió caminando por el gran vestíbulo, tan pequeña entre trajes caros, ascensores dorados y hollares desconcertados. Minutos después, uno de los directores del edificio se acercó para discutir los protocolos de seguridad. Él los escuchó, pero ya no era el mismo. Había una calma extraña en él, una serenidad que no combinaba con su fama de hombre duro. Y entonces pronunció una decisión que sacudiría a todos en aquella empresa. «Encuentren a esa niña». No lo dijo con urgencia, sino con propósito, como si supiera, en lo más profundo, que aquella pequeña vendedora de flores tenía un lugar en su historia, un lugar que todavía no estaba escrito. Lo que nadie imaginaba en ese momento era que ese simple mandato, «encuéntrenla», no cambiaría solo el destino de un hombre poderoso, sino el destino da propia menina. Los días siguientes en el edificio fueron todo menos normales. Aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabíamos que el millonario estaba distinto. Caminaba más lento, escuchaba más, y por primera vez en años, parecía mirar a las personas como si realmente las viera. Pero había algo más evidente que cualquier rumor. Él no dejó de pensar en la niña. Mandó a su equipo a investigar discretamente, no como una orden fría, sino como una necesidad silenciosa. Quería saber quién era, dónde vivía, por qué estaba sola vendiendo flores, y cómo había entendido un peligro, que hombres armados y entrenados no habían detectado. Sin embargo, cada intento de encontrarla terminaba en lo mismo. Nadie sabía su nombre completo, nadie conocía a sus padres, nadie recordaba haberla visto antes de aquel día. Era como si hubiese aparecido solo para avisarlo, y desaparecido después. Pero una mañana, cuando yo llegué al vestíbulo como siempre, lo encontré diferente. Estaba de pie cerca de la entrada, con las manos en los bolsillos y una expresión que no le conocía. Incertidumbre. Él, el hombre que nunca dudaba, parecía estar esperándola. O quizá esperando comprender algo que lo perseguía desde entonces. Esa misma tarde, uno de los guardias regresó con una pista. Había encontrado a una mujer que vivía cerca de la dirección, que la niña había mencionado. No era familia, pero la conocía. «Aparece algunos días», dijo la mujer. «Vende flores, ayuda en lo que puede, pero siempre está sola». No había más detalles, ningún registro, ninguna historia clara. El millonario escuchó todo en silencio. Cuando el guardia terminó, él simplemente dijo: «Llévenme». Fue la primera vez que lo vi salir sin escolta completa, sin autos negros, sin protocolos. Quiso ir en un vehículo común, sin logotipos ni vidrios blindados. Parecía un hombre buscando respuestas, no un poderoso buscando control. Recorrimos calles estrechas, llenas de colores y ruido, muy lejos del mundo brillante donde él vivía. Algunos lo reconocieron, otros no, pero él no se detuvo. Caminaba con una determinación tranquila, como si supiera que la verdad estaba cerca. Finalmente llegamos a una pequeña plaza. Allí, bajo un árbol que daba sombra irregular, estaba la niña. Arreglaba flores con la delicadeza de alguien que entiende el valor de lo frágil. No notó nuestra llegada al principio, pero cuando levantó la cabeza y lo vio, no se asustó, no retrocedió, apenas parpadeó, sorprendida, como si no esperara que ese hombre regresara.
Él se acercó despacio. No habló de inmediato. Tampoco ella. Fue un silencio hermoso, de esos que no incomodan, porque están llenos de significado. Entonces él se agachó nuevamente, como había hecho en el vestíbulo, y le dijo con voz suave: «No vine a hacerte preguntas. Vine a darte las gracias. De verdad». La niña volvió a su trabajo, tranquila, mientras él permanecía sentado, sin saber exactamente qué hacer con la emoción que lo atravesaba. Era como si, por primera vez, entendiera que algunas vidas no se salvan con dinero, sino con presencia. Y fue allí, en esa plaza pequeña, que él tomó una decisión que cambiaría no solo el destino de la niña, sino el suyo propio. La niña volvió a su trabajo, tranquila, mientras él permanecía sentado, sin saber exactamente qué hacer con la emoción que lo atravesaba. Era como si, por primera vez, entendiera que algunas vidas no se salvan con dinero, sino con presencia. Y fue allí, en esa plaza pequeña, que él tomó una decisión que cambiaría no solo el destino de la niña, sino el suyo propio. Después de recibir aquella pequeña flor blanca, algo en el millonario cambió de manera evidente. La sostuvo entre los dedos como si fuera un objeto frágil, casi precioso. No era un regalo costoso, pero lo desarmó más que cualquier contrato que hubiera firmado en su vida. La niña volvió a sentarse bajo el árbol y continuó organizando sus flores con calma, como si aquel encuentro no alterara su rutina. Sin embargo, él no se movió. Permaneció de pie unos segundos, observándola con un respeto silencioso, intentando comprender cómo una niña tan pequeña había sido capaz de ver lo que nadie más vio. Finalmente se acercó al banco más cercano y tomó asiento, manteniendo una distancia cuidadosa para no incomodarla. Era extraño verlo así, quieto, sin prisa, sin escoltas, simplemente presente. «¿Vienes sola todos los días?», preguntó con suavidad. La niña asintió sin levantar la vista. «¿Y tus padres?». «No los conozco», respondió ella casi en un susurro. Aquellas palabras lo golpearon, más fuerte que cualquier noticia que hubiera recibido en su carrera. No supo qué decir. No estaba acostumbrado a enfrentar ese tipo de vacío, ese tipo de verdad que no se soluciona con dinero. «¿Y quién cuida de ti?», preguntó después de un silencio largo. Ella pensó un instante. «La gente. Cuando puede». La respuesta lo atravesó como un filo invisible. «¿Cuándo puede?». Eso significaba que la mayor parte del tiempo estaba sola, invisible para todos, excepto para él aquel día. Él miró la flor blanca que seguía sosteniendo y sintió una punzada en el pecho. Había pasado la vida entera resolviendo problemas gigantescos, liderando empresas, firmando acuerdos, pero nunca se había detenido ante una soledad tan pequeña y tan grande al mismo tiempo. «¿Puedo ayudarte en algo?», preguntó con una seriedad que no ocultaba su preocupación. La niña finalmente lo miró, con esos ojos enormes que siempre parecían comprender más de lo que decía. «No necesito ayuda», respondió. «Solo que alguien me vea». Él quedó inmóvil, como si esas palabras hubieran abierto una puerta que llevaba décadas cerrada dentro de él. La niña volvió a sus flores, tranquila, y él permaneció sentado, viendo cómo el mundo seguía, mientras algo dentro de él cambiaba de forma definitiva. En esa pequeña plaza, sin cámaras, sin testigos, sin poder, el millonario tomó una decisión que alteraría el destino de ambos. Durante los días siguientes, el millonario no logró retomar su rutina habitual. Las reuniones, los correos, los números, todo parecía perder importancia frente a aquella niña que organizaba flores con una calma que él jamás había conocido. La flor blanca que ella le había regalado quedó sobre su escritorio, y más de una vez él se sorprendió mirándola sin saber por qué. Una tarde, después de terminar una reunión que no pudo concentrarlo, decidió volver a la plaza. No avisó a nadie, no llevó escoltas. Caminó solo, como si los pasos lo condujeran a un lugar que su mente aún no comprendía. Cuando llegó, la vio en el mismo sitio, sentada bajo el mismo árbol, con el mismo vestido verde gastado. Pero esta vez, ella lo vio primero. La niña levantó la mano en un saludo tímido, casi sorprendente. Él respondió con una sonrisa leve, una que no recordaba haber usado en mucho tiempo. Se acercó despacio, sin causar ruido, y se sentó en el banco frente a ella. «Hoy no parecías tener prisa», comentó ella, sin dejar de separar pétalos dañados.
Hoy quería venir temprano, respondió él con sinceridad inesperada. Ella levantó la vista curiosa. Los adultos siempre corren, dijo, pero nunca sé a dónde. Aquella frase, tan simple, le cayó como un espejo en el que no había querido mirarse. Toda su vida había sido correr. Metas, contratos, inversiones. Y por primera vez se preguntó si realmente sabía hacia dónde había corrido tantos años. ¿Y tú?, preguntó él. ¿A dónde corres? La niña sonrió. Una sonrisa dulce, un poco triste. Yo no corro, respondió. Solo camino, y espero que alguien me vea. Él sintió una punzada en el pecho. Aquella niña hablaba con la serenidad de alguien que ya había entendido demasiado del mundo. Una brisa suave movió sus flores, y una de ellas cayó al suelo. El millonario la recogió rápidamente y se la devolvió. La niña la tomó con cuidado. «Gracias», susurró. Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Era un silencio que unía, no que separaba. Finalmente él habló. «Si algún día necesitas algo, quiero que vengas a verme». Ella lo miró con ojos grandes, intentando medir si esas palabras eran reales. «¿Y si solo quiero hablar? Entonces hablamos», respondió él sin dudar. La niña asintió, como si aquella respuesta hubiera completado algo que le faltaba hacía mucho tiempo. Antes de que él se levantara, ella le ofreció otra flor, esta vez amarilla. «Para que no olvide venir», dijo. Él rió, una risa suave, limpia, como hacía años no sonaba en él. Aquella tarde, mientras se alejaba de la plaza, comprendió algo que lo sorprendió. No era él quien estaba ayudando a la niña, era ella quien estaba empezando a salvar partes de él que ni sabía que estaban rotas. Y, aunque todavía no lo entendía del todo, ese pequeño lazo recién formado estaba a punto de transformarse en algo mucho mayor. Con el paso de los días, la rutina del millonario comenzó a cambiar de una manera silenciosa pero profunda. Ya no caminaba con la misma prisa, ni permitía que las reuniones ocuparan cada minuto de su agenda. Sin anunciarlo a nadie, empezó a visitar la pequeña plaza donde la niña vendía flores. No era todos los días, pero cada vez que aparecía, lo hacía sin escoltas y sin el aire distante que lo había acompañado durante toda su vida. La niña, desde el primer momento, lo trató con una naturalidad desarmante. No lo veía como un hombre importante, ni como alguien temible, sino simplemente como el señor que vuelve. Y él, aunque nunca lo admitiera, esperaba escuchar esas palabras cada vez que llegaba. Una tarde llegó más cansado que de costumbre. Se sentó en el banco frente a ella con un suspiro largo, mirando el suelo como si el día hubiese sido demasiado pesado para sostenerlo. «Hoy parece más cansado», dijo la niña mientras acomodaba unas flores. Él levantó la vista, sorprendido por la precisión de su observación. «Hoy entendí que tengo muchas cosas, pero casi nada que realmente me haga bien». La niña frunció ligeramente el ceño, pensando. A veces los adultos guardan demasiadas cosas, y muy pocas personas. Aquella frase lo golpeó con una claridad brutal. Él desvió la mirada hacia el cielo, buscando una respuesta que no encontraba desde hacía años. «¿Y tú?», preguntó después. «¿Qué es lo que más te importa?». La niña tardó en responder, como si eligiera con cuidado cada palabra. «¿Que alguien vuelva?». «No todos los días, solo que vuelva de verdad». El millonario sintió un nudo en la garganta. Aquella simple frase había desmontado todas sus certezas. «Volveré», dijo con firmeza. Ella bajó la mirada hacia sus flores. «La gente siempre dice eso, pero luego se olvida». Él se inclinó hacia ella convencido. «Yo no me voy a olvidar». La niña lo observó por unos segundos, como si intentara descubrir si aquella promesa era diferente de todas las que ya le habían dicho. Finalmente tomó una flor amarilla y la colocó en su mano. «Entonces guárdela, para que no olvide lo que dijo». Él cerró la mano alrededor de la flor con una seriedad que sorprendió incluso a la niña. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que una promesa tenía peso. Cuando se levantó para irse, la niña señaló el horizonte anaranjado. «Mañana puede llover», dijo, «pero estaré aquí igual». Él asintió lentamente. «Entonces mañana, yo también estaré aquí». Y mientras se alejaba de la plaza, por primera vez en muchos años, sintió algo parecido a una necesidad real. La necesidad de volver. Lo que ninguno de los dos sabía era que la lluvia del día siguiente traería algo más que agua. Traería un cambio que ninguno de los dos esperaba.
La lluvia comenzó antes de lo previsto. No era una llovizna suave, sino una cortina densa que hacía vibrar los techos y las ventanas. Aún así, el millonario se dirigió a la plaza, protegido apenas por un paraguas negro que se volvía inútil contra el viento. No quería llegar tarde, no esa vez. Cuando finalmente llegó, el banco estaba vacío. El árbol donde ella se sentaba goteaba sin descanso, pero la niña no estaba allí. Durante un segundo, algo parecido al pánico le atravesó el pecho. Caminó por la plaza, buscou entre los arbustos, dentro da pequena cabina onde às vezes ela guardava as flores. Nada. La niña había desaparecido. La lluvia seguía golpeando fuerte cuando él se sentó, derrotado, en el banco mojado. No sabía por qué le dolía tanto su ausencia. Tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, había sentido que pertenecía a algún lugar, y ese lugar tenía el tamaño de una niña con un ramo de flores. Estaba dispuesto a esperar lo que fuera necesario, cuando escuchó pasos suaves detrás de él. Giró la cabeza y allí estaba ella, completamente empapada, sosteniendo un pequeño paquete envuelto en un plástico improvisado. No quería que se preocupara, dijo ella respirando rápido. Fui a buscar algo. Él se acercó de inmediato, quitándole o pacote para que ella pudiese secar las manos. Pensé que no vendrías, confesó él. La niña sonrió tímida. Le dije que estaría aquí, aunque lloviera. Ambos se refugiaron bajo el árbol. O pacote que ela trouxe era uma caixa pequena, de madeira antiga, claramente cuidada con cariño. ¿Qué es esto?, preguntó él. Era de la mujer que me cuidó un tiempo, respondió ella. Dijo que algún día debía entregárselo a alguien que viera, más allá de lo que falta. No entendí, hasta ayer. El millonario abrió la caja con delicadeza. Dentro había recortes, flores secas, un pañuelo infantil y una tarjeta con una frase escrita a mano. No abandones a quien te mira con verdad. Él cerró la caja con cuidado. ¿Por qué me lo das a mí? Ella lo miró con esos ojos enormes, llenos de certeza. Porque usted me vio, antes que nadie. La lluvia seguía cayendo, pero alrededor de él se formó un silencio cálido. El millonario entendió en ese momento que o destino já havia unido suas histórias, não pelo acidente evitado, sino por algo más profundo. A sensação de que ambos, de alguma forma, estaban salvándose mutuamente. La niña se sentó a su lado, sin miedo, sin prisa, y él por primera vez en muchos años se permitió sentir algo que no cabía en cifras ni contratos. Pertenencia. La lluvia comenzó antes de lo previsto. No era una llovizna suave, sino una cortina densa que hacía vibrar los techos y las ventanas. Aún así, el millonario se dirigió a la plaza, protegido apenas por un paraguas negro que se volvía inútil contra el viento. No quería llegar tarde, no esa vez. Cuando finalmente llegó, el banco estaba vacío. El árbol donde ella se sentaba goteaba sin descanso, pero la niña no estaba allí. Durante un segundo, algo parecido al pánico le atravesó el pecho. Caminó por la plaza, buscou entre los arbustos, dentro da pequena cabina onde às vezes ela guardava as flores. Nada. La niña había desaparecido. La lluvia seguía golpeando fuerte cuando él se sentó, derrotado, en el banco mojado. No sabía por qué le dolía tanto su ausencia. Tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, había sentido que pertenecía a algún lugar, y ese lugar tenía el tamaño de una niña con un ramo de flores. Estaba dispuesto a esperar lo que fuera necesario, cuando escuchó pasos suaves detrás de él. Giró la cabeza y allí estaba ella, completamente empapada, sosteniendo un pequeño paquete envuelto en un plástico improvisado. No quería que se preocupara, dijo ella respirando rápido. Fui a buscar algo. Él se acercó de inmediato, quitándole o pacote para que ella pudiese secar las manos. Pensé que no vendrías, confesó él. La niña sonrió tímida. Le dije que estaría aquí, aunque lloviera. Ambos se refugiaron bajo el árbol. O pacote que ela trouxe era uma caixa pequena, de madeira antiga, claramente cuidada con cariño. ¿Qué es esto?, preguntó él. Era de la mujer que me cuidó un tiempo, respondió ella. Dijo que algún día debía entregárselo a alguien que viera, más allá de lo que falta. No entendí, hasta ayer. El millonario abrió la caja con delicadeza. Dentro había recortes, flores secas, un pañuelo infantil y una tarjeta con una frase escrita a mano. No abandones a quien te mira con verdad. Él cerró la caja con cuidado.
¿Por qué me lo das a mí? Ella lo miró con esos ojos enormes, llenos de certeza. Porque usted me vio, antes que nadie. La lluvia seguía cayendo, pero alrededor de él se formó un silencio cálido. El millonario entendió en ese momento que o destino já havia unido suas histórias, não pelo acidente evitado, sino por algo mais profundo. A sensação de que ambos, de alguma forma, estavam salvando-se mutuamente. La niña se sentó a su lado, sin miedo, sin prisa, y él por primera vez en muchos años se permitió sentir algo que no cabía en cifras ni contratos. Pertenencia. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle me gusta y seguir el canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que merecen ser escuchadas.